Bienvenidos de nuevo a 5 minutos. Os quiero comentar que a veces, increíblemente, hay países que se dicen democráticos, pero que constriñen cada vez más y de manera no tan solapada, sino a veces ya de manera más directa, cada vez más, podemos decir entre comillas, cada vez más descarada, constriñen la libertad religiosa en términos generales. Y os digo porque, pues, dificultades para que unos padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones personales, como incluso establece las constituciones democráticas de muchos países. Pero después, en la práctica, eso se circunscribe por razones ya económicas, por razones de otro tipo, ideológicas y económicas fundamentalmente, en una constricción que hace inviable en la práctica esa realidad. De tal modo que, como sabéis, una primera norma constitucional de un país es derecho aplicable directo, de tal modo se convierte en un principio meramente declarativo, sin más. Pero hay situaciones en otros países de dificultades de ejercer esa libertad religiosa. Y os hablo, por ejemplo, la experiencia personal en China, en la cual, pues, la Iglesia católica se encuentra perseguida. La Iglesia se encuentra tradicionalmente, en este caso, desde la Revolución Cultural de Mao Zedong, dividida, hecho astutamente, sino quizás el principio que divide y vencerás. Mao estableció un pacto diciendo que los que queráis no ser controlados, pero yo quiero controlar a la Iglesia, y por tanto una parte de la Iglesia católica decide ser controlada para poder sobrevivir en un ámbito religioso concreto. Y eso suponía que la Iglesia, en ese caso, es una Iglesia oficial del Estado o del Partido Comunista en este caso. Mientras que otra parte dice, no, nosotros queremos seguir siendo fieles a la Iglesia de Roma, al Santo Padre. Ahí está la diferencia esencial. Esta última está siendo perseguida, esta última lleva a cabo sus cultos religiosos y a todas sus actividades en una situación de persecución, en una situación, pues, de Iglesia oculta, perseguida. Esa es la distinción entre la Iglesia propiamente oficial o la Iglesia oficial nacionalista y la Iglesia fiel, católica, auténtica, fiel a Roma. Pues, ¿cuál sería la razón? La razón es la interpretación que tiene el poder político de control de querer hacer todo suyo, y la interpretación de que un líder religioso ajeno a la nación es un enemigo de la misma y por tanto no puede haber nada a la misma en ningún caso. Si vosotros vais, por ejemplo, a China, observaréis en cualquier iglesia pública en las ciudades católicas que externamente todo es igual a lo que sucede en vuestra casa, en vuestro país, solo que efectivamente su dependencia es directamente del gobierno del país, mientras que la iglesia que no veis, que celebra en las casas escondidas, como en las catacumbas, depende directamente del Santo Padre de Roma. Esa es la distinción clave, y eso supone que hay una parte grande de esa iglesia que decimos que está perseguida y que, pues, hace a veces predicaciones, sacerdotes que sufren muchísimo, que están en prisión, que a veces pueden salir, que tratan de hacer un reciclaje mental sobre ellos para que opten por la iglesia oficial, les facilitarán ahí todo tipo de residencia, de situación económica, etcétera, etcétera. Vivir efectivamente nuestra fe no es fácil, tanto en China como en cualquiera de nuestros países. Gracias, hasta pronto.